Buenas tardes. Un saludo especial a la Escuela Superior de Teología y a mi tutor Ricardo Londoño. Soy el estudiante Edison Álvarez Loaiza del primer semestre de Teología a distancia en forma virtual. Vamos a tener un estudio concienzudo referente a los primeros 10 eventos ocurridos al pueblo de Israel narrados en el Antiguo Testamento. Como primer punto tenemos el pueblo de Israel sale de la opresión de los egipcios. Eso lo podemos decir como el éxodo. Lo encontramos en el capítulo 12, versículo 37 al 51, y en Génesis capítulo 15, versículo 13, donde el pueblo de Israel sale por la mano poderosa del Dios viviente, el Dios todopoderoso, por medio de dos instrumentos que Dios utilizó, Moisés y Aarón. Que esta opresión duró prácticamente un periodo de 400 años. Como segundo punto tenemos las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Lo encontramos en el Éxodo capítulo 20, versículo 15 al 17, donde nos habla prácticamente que Dios utiliza a Moisés para que vaya al monte de Sinaí, lleve 2 tablas y Dios le escribe directamente por medio de fuego las escrituras, los 10 mandamientos. Como tercer punto tenemos llegada a la tierra prometida, o sea, a la jurisdicción o al sector, a esa tierra que Dios le dio al pueblo de Israel. Se llama Canaán, y lo encontramos en el libro de Josué capítulo 14, versículo 1 al 5. Después de el pueblo al ser prácticamente tratado en el tiempo de los 40 años en el desierto, Dios le da esa bendición de llegar a la tierra de Canaán. Como cuarto punto tenemos la aparición de los jueces para hacer justicia al pueblo de Israel. Tenemos 12 jueces. Dentro de ellos tenemos a Otoniel. Lo encontramos en Jueces capítulo 3, versículo 7, que reina un periodo y hace justicia al pueblo durante 40 años. Como segundo tenemos Ehud. Lo encontramos en Jueces capítulo 3, versículo 15. De igual forma, dura 40 años haciendo justicia al pueblo de Israel. Sangar. Como tercer punto, Sangar. Lo encontramos en Jueces capítulo 3, versículo 31. Este no nos registra un tiempo, no nos da un límite de tiempo en el cual él hizo justicia, no nos aparece en las escrituras. Como cuarto encontramos a Débora y a Barak. Encontramos en Jueces capítulo 4, versículo 5, y dura 40 años, de igual forma haciendo justicia al pueblo de Israel. Quinto, encontramos a Gedeón. Viene a ser Gedeón, un campesino. Dios lo utiliza grandemente y lo encontramos en Jueces capítulo 6, versículo 8. Dura 40 años haciendo justicia al pueblo. Sexto, Tolab. Encontramos en Jueces capítulo 10, versículo 1. Dura un periodo de 23 años haciendo justicia. Jair. Encontramos a Jair en Jueces capítulo 10, versículo 3.
dura un periodo de 22 años. Jefet lo encontramos en Jueces capítulo 10 versículo 6 y Jueces capítulo 12 versículo 7, dura un periodo de 7 años. Hiksam lo encontramos en Jueces capítulo 12 versículo 6, dura un periodo de 7 años. Elón lo encontramos en Jueces capítulo 12 versículo 11, dura un periodo de 10 años haciendo justicia al pueblo. Aldón dura un periodo de 8 años y lo encontramos en Jueces capítulo 12 versículo 13. Sansón lo encontramos en Jueces capítulo 13 al 16, versículo 16, de un periodo de 20 años. Seguidamente sigue el sacerdote Elí. Lo encontramos en 1 Samuel capítulo 4 versículo 18, dura un periodo de 40 años haciendo justicia al pueblo. Y por último, el último juez, Samuel, el profeta Samuel, lo encontramos en 1 Samuel capítulo 7 versículo 15, de un periodo de 29 años. Estos 12 elementos que Dios utilizó durante un periodo considerable de 350 años le da ese soporte al pueblo de Israel y de tener estos medios para que prácticamente hicieran justicia y los librara del dominio de los filisteos y de los asirios que estaban viviendo en ese entonces. Como quinto punto tenemos la aparición de las monarquías. Dentro de ellos tenemos el primer rey, que fue Saúl. Ya Dios le da, por medio del profeta Samuel, le da la bendición a Saúl y lo corona como rey. Dura un periodo de 40 años. Como segundo rey tenemos a David. De igual forma, Dios lo bendice y lo pone en el trono con un periodo de 40 años. Y Salomón, lo encontramos tenemos un periodo de 40 años que abarca prácticamente lo que se llama la monarquía de 120 años, de un gobierno que tiene estos reyes, donde el pueblo de Israel es bendecido. En ese tiempo de los 120 años vive en paz, tranquilo, no tiene problema con los filisteos y con los otros, el imperio asirio o otras monarquías que intentaban gobernar al pueblo de Israel en ese entonces. Ese periodo se da entre el año 1050 al 930. Lo encontramos en los libros de Samuel 1 y Samuel 2, en Reyes 1 y Reyes 2, Crónicas 1 y Crónicas 2. Aquí encontramos la historia de los reyes, de la monarquía que se levantó en ese entonces. Como sexto punto tenemos la construcción del templo de Dios. Salomón lo construye. Lo encontramos en Primera de Reyes 6, versículo 1 al 38, donde prácticamente Dios le dice al rey Salomón que construya el templo, ya que su padre no lo podía hacer porque había derramado sangre y no podía construir el templo y había cometido abominación ante Dios. Entonces por eso Dios no le permite que David construya el templo.
Entonces lo encontramos aquí, le da todos los recursos al rey Salomón, todos los elementos para la construcción de su casa, del templo sagrado, y es prácticamente la casa que Dios ha provisto para el pueblo de Israel. Como séptimo lugar tenemos la división del pueblo de Israel, donde se divide en dos: el reino del norte y el reino del sur. En el año 930 antes de Cristo muere el rey Salomón y queda como gobernante Roboam, su hijo, y un amigo muy íntimo de Salomón, Jeroboam, donde el reino se divide porque no había lo que se llama un consenso sobre la cultura, no había un consenso sobre las políticas, no había un consenso sobre lo que estaba pasando en entonces, quién debería gobernar. Entonces lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1 al 33, y se divide lo que se llama el pueblo de Israel, se divide en dos reinos. Como octavo punto, los primeros exiliados. Eso se da en el año 722 antes de Cristo. Asiria, el ejército asirio prácticamente toma a Samaria, ya lo que se llama la caída de Samaria, por medio de la dinastía de Onri. Entonces se apodera de Samaria, y ahí es donde hay los primeros exiliados, que son aproximadamente 10.000. Para ese entonces el pueblo todavía estaba dividido, estaban todavía los reinos, hasta ahí llega prácticamente los dos reinos divididos. Como noveno punto tenemos en el año 605 Nabucodonosor, rey de Babilonia, da lo que se llama la deportación del pueblo de Judá, o el reino de Judá. Dentro de ellos llega y prácticamente toma el control de esta nación Nabucodonosor, y se lleva a todos los deportados a Babilonia, y entre ellos está Daniel y sus 3 amigos. Para ese entonces ya había pasado un tiempo prudencial, y estaba también ahí Nehemías, Zorobabel y Esdras. Lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 8 al 26, donde prácticamente nos relatan cómo fue la deportación para ese entonces. Como décimo punto tenemos la destrucción de Jerusalén. Dentro de ellos es destruida totalmente la nación, tanto Israel como Jerusalén y el templo. Los muros caen para el año 586 a.C. por medio del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, donde en ese entonces por medio del profeta Isaías ya había profetizado la destrucción del pueblo, y por medio de Jeremías, Barut y en los libros de Lamentaciones nos da esa explicación por qué fue el pueblo de Israel destruido por Nabucodonosor, que Dios utilizó a ese rey para acabar al pueblo y tener un dominio de esclavitud por 70 años.
tenemos lo que se llama, ya para en ese entonces pasa el gobierno de Nabucodonosor y tiene la dominación o la liberación por medio del rey Ciro, el persa, en el año 516 antes de Cristo. Lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 20, y Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 21. De igual forma lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 17 al 21, y en Jeremías, capítulo 39, versículo 1 al 18. Aquí tenemos toda esa historia, la historia que prácticamente está enmarcada en los libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué se dio la destrucción del pueblo de Israel? ¿Por qué cayeron los muros? ¿Por qué se dio la deportación? ¿Por qué se dio la esclavitud de los 70 años? Debido a la maldad de los reyes que gobernaron desde el tiempo del año 930 a.C., cuando muere el rey Salomón, hasta el año 586, que llega Nabucodonosor, debido a la maldad que había y a la idolatría de dioses paganos, dado a que el pueblo nunca cambió, siguió en su idolatría, siguió en su maldad, y por eso tenemos estos acontecimientos que fueron enmarcados y fueron verídicos, donde está como algo real que le sucedió al pueblo hasta el día de hoy. Doy gracias y que hayan atendido esta conferencia, esta charla, que ha sido de bendición, que el propósito haya sido muy ameno, con mucha benevolencia para en aprender y adquirir nuevos conocimientos. Amén. Una feliz tarde.